Determinantes. Calcule la matriz A igual a 2 menos 3, 5, 1, 0, 4, 3 menos 3, 9. Vamos a calcular la determinante de A. ¿Cómo? Volviendo a anotar nuestra matriz original, añadiendo las dos primeras columnas, es decir, 2 menos 3, 5, 1, 0, 4, ¿correcto? Y ahora, primero que nada, multiplicamos en la diagonal hacia la derecha cada uno de estos valores. 2 por 0 por 9, 1 por menos 3 por 5, 3 por menos 3 por 4. Obteniendo así los valores de 0, menos 15, menos 36. Volvemos a anotar nuestra matriz original añadiendo las dos primeras columnas. Ahora multiplicamos con diagonal a la inversa, obteniendo lo siguiente. 3 por 0 por 5, 2 por menos 3 por 4, 1 por menos 3 por 9, ¿correcto? Ahora sí tenemos la sumatoria de la determinante A con los valores de 0, menos 15, menos 36, menos, recuerden que cambiamos el signo de la determinante de la diagonal inversa, 0, menos 24 y menos 27. Los últimos tres valores cambian respectivamente sus signos. Obtenemos la sumatoria de la determinante A igual a 0. Tenemos otro ejemplo. Calculen la matriz normal de 3, 5, 2, 4, 2, 3, menos 1, 2 y 4, ¿correcto? Primero multiplicamos con diagonal a la derecha y después con diagonal a la izquierda. Con diagonal a la derecha tenemos 3 por 2 por 4, 4 por 2 por 2, menos 1 por 5 por 3. Obteniendo los resultados de 24, 16 y menos 15. Con diagonal inversa multiplicamos menos 1 por 2 por 2, 3 por 2 por 3, 4 por 5 por 4, obteniendo menos 4, 18 y 80. Ahora tenemos la sumatoria de la determinante A igual a 24 más 16 menos 15, menos, recuerden que hay una diferencia entre una y otra determinante. Los valores de menos 4, 18 y 80 los anotamos tal y como están, pero recuerde que vamos a cambiar el signo al multiplicar el signo menos por cada uno de ellos. 24, 16 y menos 15 los bajamos. Aquí cambiamos menos por menos más, menos por más menos, menos por más menos, teniendo 4 menos 18 menos 80. Y anotamos el total de la sumatoria, el cual es de menos 60.